Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Por situaciones personales, no se pudo desarrollar la clase de forma normal, pero se les estará proporcionando a través de esta clase sincrónica todas las explicaciones necesarias en base a los temas que nos corresponde en relación a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poderles saludar. Inmediato, ustedes van a poder observar en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos ya en la unidad número 10. Vamos a ver con el tema física en acción, con el tema número 1, las fuerzas equilibradas y las fuerzas no equilibradas. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 1, para poder resolver la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta clase, en esta tarea? Prácticamente esas dos cosas bastante sencillas. Y dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. ¿Qué condición debe cumplir un cuerpo para que las fuerzas que actúan sobre él sean equilibradas? Ya vamos a ir explicando sobre ese tema. Y la siguiente dice, ¿qué es la inercia? Describa 3 ejemplos relacionados a la inercia y eso es todo lo que tienen que hacer. El resto de actividades ya saben que eso, cómo tienen que cumplir, cómo tienen que desarrollar las estructuras de la tarea. Tienen ustedes ahí la rotulación que tienen que cumplir, tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10 con el tema la fuerza equilibrada y la fuerza no equilibrada de la semana 1, correspondientes al 22 de mayo del 2023. De hecho, esa tarea permite entregas desde el 22 de mayo, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de julio del 2023. Ahí tienen ustedes las actividades, el tiempo perentorio que ustedes tienen para presentar la tarea de forma oportuna. Esas son las actividades que tienen presentes para el desarrollo de la presente semana, la tarea de la presente semana. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades a continuación y vamos a ver cómo está constituido. Y vamos a ver las fuerzas equilibradas. Vamos a iniciar con la primera parte que son las fuerzas equilibradas. Básicamente podemos clasificar la fuerza en 4 tipos. En las equilibradas, en las no equilibradas, en las por contacto y en las a distancia. Esa es la clasificación de las fuerzas. Vamos a ver cada una de ellas en qué consiste. Por ejemplo, por contacto, como aquellas que permiten generar un movimiento, la que permite cambiar la forma de un objeto, entre otras. Y la distancia, la fuerza magnética y la fuerza gravitatoria. Esas son fuerzas a distancia como un ejemplo. Listo, iniciamos, vamos a continuar con el desarrollo de las actividades. Las fuerzas, además de hacer que los objetos se muevan, también pueden hacer que se queden en equilibrio. Las estructuras de grandes edificios, puentes, torres, están bajo la influencia de enormes fuerzas. Sin embargo, están en reposo. Aparentemente requerimos más que una simple aplicación de fuerza para mover un objeto. Entonces ya tenemos ver dentro de física existen otras explicaciones relacionadas a la fuerza. En cuanto al equilibrio de los cuerpos se caracteriza por la ausencia de cambios de su movimiento. El reposo es un tipo particular de equilibrio cuya importancia se manifiesta como condición de estabilidad. No obstante, el equilibrio de un sólido no se reduce solamente a la ausencia de movimiento. Un cuerpo se puede desplazar en línea recta
en velocidad constante o girando uniformemente alrededor de un eje y sin embargo hallarse en equilibrio. Es entonces la ausencia de aceleración y no la ausencia de velocidad la que define la física, la noción de equilibrio. Esto es adaptado de Nature Educa. Prácticamente es de donde se ha obtenido esta información. Entonces aquí nosotros tenemos una explicación en cuanto a la fuerza, en cuanto al movimiento, en cuanto a otras, al equilibrio que se desarrolla de determinados cuerpos. Vamos a ver. Si observamos una competencia en que dos equipos tiran de una cuerda, y muchos cuando hacemos algún tipo de actividades familiares. Este juego es bastante tradicional, donde un equipo de, qué sé yo, de 4 personas en distintos sentidos, obviamente tiran de una cuerda al mismo instante. Entonces ahí nosotros vamos a ver cómo se desarrolla. Si observamos, dice una competencia en que dos equipos tiran de una cuerda, se ejerce grandes fuerzas de cada lado, pero podría la cuerda permanecer en reposo, por lo que decimos que las fuerzas se balancean o se anulan. ¿Por qué se anulan? Porque cada quien va a tener una fuerza constante de lado y lado, por lo tanto la cuerda permanece en reposo, no se mueve a ningún lado, no hace inclinación a ningún lado. La explicación o la noción científica sería fuerza representado por F base 2 y fuerza F base 1. Esto va a representar al equipo 2 y esto va a representar al equipo 1. Cada quien, si nosotros vemos de acuerdo a la estructura de esta fórmula, la cuerda representa en las flechas azules y cada quien tiene ejerce una fuerza hacia su lado. Y eso le va a mantener a la cuerda totalmente en reposo. No va a haber ningún tipo de movimiento. No obstante, el momento que disminuya una fuerza, puede ser la F1 o puede ser la F2, de esa manera, sí va, obviamente, al disminuir cualquiera de las fuerzas de los extremos, sí generará un movimiento en relación a la cuerda. En física decimos que la cuerda está en equilibrio. Esto quiere decir que la suma de todas las fuerzas aplicadas a un extremo de la cuerda es de igual magnitud que la suma de las fuerzas aplicadas al otro lado. Aunque ambas de sentido contrario, la fuerza total en la cuerda es igual a cero. Por lo tanto, un cuerpo en equilibrio no puede empezar a moverse a menos que se añada una fuerza nueva y desbalance o se genere un desbalance que rompa el equilibrio que existe entre el objeto. Si un cuerpo está en reposo y permanece en él, se dice que está en equilibrio estático. Si sabemos que un cuerpo está en equilibrio estático y por consiguiente que tiene aceleración igual a cero, por las leyes de Newton que habíamos visto en las clases anteriores, sabemos que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es igual a cero. Según la primera ley de Newton, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo, uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúa sobre él son nulas. Eso quiere decir son igual a cero. La condición única para que una partícula esté en equilibrio es cuando la fuerza sea igual a cero, donde la fuerza es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Puede ser, por ejemplo, cuando empujan, qué sé yo, les pongo un ejemplo. Tenemos una caja grande de una refrigeradora, por ejemplo, y empezamos a empujar una persona de un costado y la otra persona del otro costado. Prácticamente, ¿qué es lo que van a buscar? Que el objeto no se mueva, que permanezca estático. ¿Por qué? Porque las sumas de las dos fuerzas de las personas que están de lado y lado, obviamente van a generar un resultado de cero. Las fuerzas van a ser nulas o van a ser cero, no van a generar movimiento. Pero ¿cómo la fuerza puede tener componentes de los diferentes ejes? Entonces tenemos aquí la notación científica donde la suma de Fx es igual a cero y la suma de Fy es igual a cero. Si en un problema tenemos varias partículas en equilibrio, aplicamos estas condiciones a cada una de ellas. Eso quiere decir esta notación. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente vamos cambiando el nivel de fuerza, la suma de las fuerzas, de la fuerza X y la suma de la fuerza Y. Este signo que tenemos aquí, este tipo E, esa es suma.
En matemáticas y en física eso se determina como suma. F representa la fuerza y X a cualquier número, un n número que puede resultar, obviamente, de su cálculo puede resultar en cero. La propiedad de la materia de no poder cambiar su estado de reposo o de movimiento por sí mismo recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo es una medida de su inercia. ¿Por qué? Cuando mayor es la masa, mayor es la inercia, es decir, la tendencia a permanecer en el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la explicación en cuanto a la inercia. Sin embargo, hay que aclarar que no existe ningún cuerpo que se vea libre de la acción de la fuerza. Esto es peso, rozamiento normal. No obstante, la primera ley sigue siendo válida, ya que si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es nula, es lo mismo que si no interviniera ningún tipo de fuerza y obviamente permanece en cero, permanece estático el objeto. De lo visto hasta aquí podemos notar que un cuerpo no necesita estar en reposo para que se encuentre en equilibrio, es decir, no se necesita la falta de movimiento. El movimiento se puede presentar, pero desde luego este debe ser uniforme y realizado sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Aquí, por ejemplo, tenemos la fuerza equilibrada que nosotros podemos ver, por ejemplo, en un avión. Tenemos el peso total de la nave, del avión. Tenemos el elevador, obviamente, que permite que suba. Y tenemos el empuje, que es la parte de adelante que va empujando, que va llevándole hacia adelante. Y el arrastre es la parte, obviamente, la fuerza que separa o que disgrega del cuerpo total. Prácticamente es lo que va restando en relación al empuje y a la elevación. Cuando un objeto se mueve con una velocidad lineal constante, decimos que el equilibrio es cinético o translacional. Y si el objeto es capaz de girar con velocidad angular contente, el equilibrio es rotacional. Entonces aquí tenemos en cuanto a la aplicación, igual de la velocidad, igual del equilibrio, obviamente dentro de la aeronáutica. Todos los cuerpos presentan la tendencia llamada inercia a conservar su estado de movimiento o también de reposo. Si un auto frena bruscamente, los cuerpos de los ocupantes presentan resistencia a desplazarse hacia adelante. Si estos no llevan un cinturón de seguridad, podrían salir despedidos hacia adelante. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos dos ejemplos de inercia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, de acuerdo al ejemplo, tenemos la tendencia de los cuerpos a permanecer en reposo? Cuando nosotros subimos a nuestro automóvil, y empezamos a desplazarnos, obviamente nosotros estamos sentados y estamos avanzando en la misma velocidad que el automóvil, ¿no es cierto? Tenemos la misma velocidad del desplazamiento, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en la foto se cruza un perrito, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? El conductor frenó bruscamente. ¿Qué es lo que hace que esos cuerpos que estuvieron en reposo obviamente tengan esa inercia de irse hacia dónde? Hacia adelante, porque el automóvil, el objeto en movimiento, se detuvo bruscamente. ¿Y qué es lo que hace que esto empuje a los cuerpos hacia adelante? No obstante, en el siguiente ejemplo que nosotros podemos ver del autobús, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros subimos a un autobús y nos paramos por ahí? Si no estamos bien cogidos de algún tubo del autobús, alguna manija del autobús, ¿qué es lo que pasa cuando el conductor acelera y empieza a moverse hacia adelante? Las personas que están en el pasillo tienen una fuerza contraria a la dirección del bus. Eso quiere decir, el bus va hacia adelante, pero las personas tienden a irse hacia atrás, justamente por la inercia, por la tendencia que en relación a la fuerza en sentido contrario. Ahí tenemos dos ejemplos en cuanto a la presentación de la inercia. A continuación, miremos un ejemplo de una fuerza equilibrada. Y vamos a ver un ejemplo. Dice, un sofá de 120 kilogramos de masa se apoya sobre una superficie horizontal con una mínima fricción. Vamos a calcular la fuerza normal considerando de que está en equilibrio. La fuerza que actúa sobre un cuerpo en reposo son el peso, que está representado con la W,
y la normal que está representado con la N de Newton. Habíamos visto la regla newtoniana y obviamente ya habíamos determinado que es la que está representada por la letra N mayúscula. El peso es igual a W, entonces en este caso el peso es igual a, está representado igual a peso por gravedad. Aquí tenemos este punto que ustedes pueden observar aquí. Esta es una multiplicación a M por G. W es igual a M por G. Eso quiere decir el peso es igual a masa por gravedad. Esto es una multiplicación donde M es la masa y G es la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo elevado al cuadrado. Esa es la interpretación de esta fórmula que nosotros tenemos aquí. A dice, representamos las fuerzas que actúan sobre el sofá y calculamos su peso. Ya sabemos que W es el peso, M por G, ya habíamos dicho que es una multiplicación, W, y tomamos el peso del sofá, que es, dice, un sofá de 220 gramos. Entonces vamos a ir reemplazando. W es igual a 220 gramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que en este caso este 9.8 metros por segundo obviamente representaba a la gravedad. Entonces aquí tenemos y hacemos la multiplicación, 120 por 9.8. Y tenemos un resultado de 1.176 newtons, que ese va a ser el peso del sillón en el momento que se proceda a moverlo de un lugar a otro. Como el sofá permanece en reposo, por lo tanto, según la ley de equilibrio, la suma de la fuerza I es igual a cero, donde Newton es menos la fuerza y da como resultado cero. Newton es igual a la fuerza y esta fuerza es igual a 1.176, que corresponde a igual a la al primer cálculo, coinciden con el primer cálculo en relación al peso, el kilogramo por metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos la notación, cómo se puede desarrollar este tipo de ejercicios. En este sentido, la fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y de sentido contrario. La normal y el peso actúan en el eje vertical, es decir, el eje de las Y. De aquí, de ahí que se calcule la suma de las fuerzas Y es igual a cero. El ejercicio no indica que haya movimiento horizontal, sino más bien un movimiento vertical lo describe. La normal y el peso tiene valores iguales, pero sentidos contrarios. Con esto comprobamos que la fuerza está equilibrada. Las fuerzas no equilibradas, aquí hasta aquí, nosotros vemos en relación a todo lo que corresponde a las fuerzas equilibradas. Para ser un poco más claro, cuando hablamos de fuerzas equilibradas, eso quiere decir que debe ser constante o debe ser equilibrado, debe ser igualitario, tanto el peso como la relación de rozamiento, o eso quiere decir donde se encuentra sentado el sofá. Entonces, ahí hablamos de una fuerza equilibrada. Si nosotros vemos la N de Newton y la W a partir del punto cero del sillón, prácticamente nosotros vemos que existe un equilibrio, tanto en el peso como en el rozamiento, en la parte donde se encuentra asentado el sofá. Eso en cuanto a las fuerzas equilibradas, mientras que las fuerzas no equilibradas son múltiples las situaciones en que sobre un objeto actúan simultáneamente varias fuerzas. Así, por ejemplo, si empujamos una caja por el suelo, sobre ella actúa su peso, la fuerza con que la empujamos, la fuerza que ejerce el suelo sobre ella y la fuerza de rozamiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empujamos una caja, primero nuestra fuerza ejerce presión sobre el objeto. Luego el objeto se desplaza y dependiendo de la fuerza que nosotros apliquemos a la caja, esta caja, como está colocada al suelo, va a generar un rozamiento con la superficie. Entonces vamos a ver todas estas características en cuanto a las fuerzas no equilibradas. Podemos calcular una fuerza equivalente a todas las que actúan sobre un cuerpo llamada fuerza resultante, que su notación científica es F base R.
que será la suma de todas las fuerzas del sistema. Eso quiere decir que para calcular las fuerzas no equilibradas, nosotros tenemos que calcular la fuerza que se ejerce sobre un objeto, el suelo sobre la que actúa y la fuerza de rozamiento contra ese suelo. Esas son la suma de todas las fuerzas que nosotros vamos a calcular. El concepto de fuerza resultante se aplica cuando el conjunto de fuerzas del sistema tiene o tiende a modificar el estado de reposo o movimiento del cuerpo, pero no a deformar, no va a deformar el objeto. Eso quiere decir que la fuerza no va a ser intensa, va a ser constante, pero no intensa. Para ello distinguimos los siguientes casos. Tenemos la fuerza de la misma dirección y sentido, donde la fuerza base R es igual a fuerza 1 más fuerza 2. Aquí nosotros ya tenemos una suma para poder calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Aquí tenemos fuerza 1, tenemos fuerza 2 y esta va a ser la fuerza resultante de por ejemplo, aquí están alando este cubo de pelotas, por ejemplo. Entonces ahí vamos a calcular la fuerza resultante. En este caso, la fuerza resultante, con su representación FR, tiene la misma dirección y sentido que la fuerza 1, representado por la F1, y la fuerza 2, F2, y una intensidad equivalente a la suma de las intensidades de las fuerzas aplicadas, donde ¿qué se va a aplicar? Una suma de la F1, de la fuerza 1, más la fuerza 2. Prácticamente este es más facilito porque es simplemente una fuerza. Fuerzas de la misma dirección y en sentido contrario. ¿Qué es lo que pasa? Aquí cambia las estructuras. Si aquí nosotros sumábamos para determinar la fuerza resultante, acá en lo que hablamos las fuerzas en la misma dirección y en sentido contrario, aquí vamos a realizar una resta, donde la fuerza resultante va a ser el resultado o va a ser igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2. Eso prácticamente es una resta nada más. En este sentido, la fuerza resultante, FR, de dos o más fuerzas de sentido contrario, para poder aplicar este tipo de resta, obviamente, tiene que ser las fuerzas en sentido contrario. Y aquí se aplica, por ejemplo, el juego que mencionamos anteriormente, el juego de la cuerda, donde dos equipos tiran cada quien hacia su lado. Entonces, esa sería una fuerza resultante, donde ¿qué van a hacer? La fuerza 1 va a restar a la fuerza 2. Entonces habíamos dicho que la fuerza resultante de dos o más fuerzas en sentido contrario tiene el sentido de la fuerza de mayor intensidad y una intensidad equivalente a la resta de la intensidad de las fuerzas aplicadas, donde la fuerza 1 va a ser menos la fuerza 2. Prácticamente ese es una resta lo que tenemos que hacer. Las fuerzas de distinta dirección. En las fuerzas de distinta dirección, prácticamente la mayoría de estos casos se aplicaba directamente en la aeronáutica y también en la construcción y en la dirección también de barcos, en la construcción naval, ahí también se ha aplicado este proceso de las fuerzas de distinta dirección. ¿Por qué necesitamos las fuerzas de distinta dirección, por ejemplo, en la construcción de buques? Porque ahí va a permitir romper el agua y que el barco se desplace con mayor velocidad, que tenga mayor facilidad para desplazarse en el agua. Donde tenemos las fuerzas componentes, es la fuerza 1, es la fuerza 2, la fuerza resultante es la fuerza 1 menos la fuerza 2. Ahí van a dar como resultado la fuerza resultante. La determinamos mediante la regla del paralelogramo. Por el extremo de cada fuerza trazamos una paralela al otro vector y señalamos su punto de intersección. El extremo de la fuerza resultante es el punto de intersección. Ahí nosotros podemos observar prácticamente espero que nos sobre tiempo un poquito para poder realizar ejercicios en base a estas características. En cuanto a las fuerzas perpendiculares, aquí nosotros podemos ver las fuerzas componentes y las fuerzas resultantes. Las fuerzas componentes es la fuerza 1 más la fuerza 2, mientras que las fuerzas resultantes, ya saben que es F1 menos F2.
Si son perpendiculares, su módulo podrá calcularse aplicando el teorema de Pitágoras, donde la fuerza 2 resultante es igual a la fuerza 1 elevado al cuadrado y la fuerza 2 también elevado al cuadrado. Aquí es una suma, donde la fuerza resultante es la raíz cuadrada de F1 más F2, todas ellas elevadas las dos al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa? Simplemente vamos reemplazando las Fs, vamos reemplazando con las cantidades que nosotros deseamos calcular y automáticamente podremos calcular tanto en cantidades nominales cuál es la fuerza componente y cuál es la fuerza resultante. ¿Cómo aplicamos una fuerza lo suficientemente intensa sobre un cuerpo? Se produce un cambio en la velocidad, lo que indica que la fuerza no es equilibrada. Eso quiere decir que si es que, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la cuerda, para determinar este ejemplo, si existen dos equipos de cuatro jugadores, dos equipos, perdón, de cuatro personas que están tirando de una misma cuerda, tienen una fuerza equilibrada. ¿Por qué? Porque ambos van a tener la misma intensidad de fuerza, por lo que la cuerda se mantiene en inercia, se mantiene su velocidad es cero, ¿no es cierto? Es neutro. Pero ¿qué pasa si a alguno de los lados, a cualquiera de los grupos, le agrego una o dos personas más? Entonces ahí ya no va a ser una fuerza equilibrada, ahí va a ser ya una fuerza no equilibrada. Y obviamente la fuerza no equilibrada prácticamente en el sentido de que el equipo o la persona o el grupo de personas que tengan mayor intensidad o mayor participantes, ellos van a generar mayor potencia en relación a la fuerza y eso va a generar un movimiento. Entonces lo mismo sucede acá, cuando aplicamos una fuerza lo suficientemente intensa sobre un cuerpo, en este caso por la cuerda, se produce un cambio en la velocidad, lo que indica que la fuerza no es equilibrada. Es por eso que, vuelvo y repito, si nosotros a uno de los equipos le colocamos dos personas más, ¿qué es lo que hace? Ya la cuerda se mueve y el equipo contrario, ¿qué es lo que pasa? Cambia la velocidad y nosotros tiramos al equipo contrario que tiene menos jugadores. De esa manera nosotros explicamos todos estos procesos en relación a las fuerzas equilibradas, las fuerzas no equilibradas, cómo son cada uno de ellos, y las notaciones científicas como las fórmulas físicas mediante las cuales se puede calcular cada una de ellas. Esos son los temas que nosotros hemos analizado en la clase de hoy y en función de estos temas ustedes tienen la tarea correspondiente para esta semana. Les deseo suerte, mis queridos compañeros. Un gusto haberles podido acompañar en esta clase y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana, un feliz feriado y nos estaremos viendo la próxima clase.